Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Don Carlos, si me permite, ¿dónde está el problema? Porque sucede que en Pando ha ganado un ex militante del MAS, en Beni pasó lo mismo, en el Alto pasó lo mismo, en La Paz Santos Quispe ha logrado ganarle al movimiento al socialismo. Es decir, no hay aquí una pelea entre derecha e izquierda, por lo menos en esta contienda que ha tenido que ver con la segunda vuelta. En Pando ha ganado un exmasista, en La Paz ha ganado una persona que también tiene una afinidad de izquierda, en Chuquisaca ha ganado Damián Condori, y bueno, en el caso de Tarija es el único lugar donde Oscar Montes, que es de la oposición, le ha ganado al MAS, ¿no? Exactamente, Junior, es un elemento fundamental porque significa que el MAS no ha podido mantener el monopolio que tenía sobre el campo popular en la última década y media, ¿no es cierto? Es decir, el movimiento al socialismo ya no es el único representante, por lo menos a la luz de estos resultados electorales, del campo popular. Han surgido nuevas representaciones, si bien estas tienen carácter local, carácter regional, ¿no es cierto? De alguna manera representan una interpelación también al movimiento al socialismo desde el campo popular, y ese es un elemento que lo tenemos que tomar en cuenta, porque sería una ceguera, sería una miopía, ¿no es cierto?, no tomar en cuenta este mensaje del soberano que nos está diciendo: hago apuestas por candidaturas populares, pero fuera del MAS, ¿no es cierto? Entonces, para el MAS se plantea como desafío restituir la convergencia con estos actores. ¿Dónde cree usted que está el problema, don Carlos? Hay quienes hablan de un llamado dedazo, imposición, porque Eva Copa podría ser en estos momentos la alcaldesa del MAS en el Alto, pero se decidió optar por otra candidatura. Exactamente lo mismo pasa en el municipio de Trinidad, lo propio pasa en lo propio pasa en Pando y en otras regiones del país. Las decisiones de las candidaturas corresponden a las direcciones del instrumento político a nivel departamental y a las organizaciones sociales. O sea, en eso tenemos que ser absolutamente claros y contundentes. Son las organizaciones sociales y el instrumento político las que han definido las candidaturas. No ha habido exactamente un dedazo, ¿no es cierto? En el caso particular del Alto, han sido las organizaciones alteñas vinculadas orgánicamente al MAS las que han definido y tienen que asumir responsabilidad por las decisiones que adoptaron. Se ha venido diciendo de manera especulativa que Evo Morales, en su condición de jefe de partido, habría decidido impuesto. Es absolutamente falso, ¿no es cierto? Es absolutamente falso. Yo en eso quiero ser categórico y contundente, y quiero ser categórico en honor a la verdad y en honor a la justicia. Sería una injusticia y una falacia pretender que han habido imposiciones unilaterales, ¿no es cierto? Cuando más ha habido decisiones de las organizaciones es precisamente en esta coyuntura. Pero se equivocaron, don Carlos, ¿no? Exactamente, porque obviamente eso de lo que usted afirma, Junior, se desprende otro elemento de análisis. Antes, muchos candidatos podían ir con la polera del MAS, ¿no es cierto?, y bajo la figura de Evo Morales, y eso era suficiente para ganar una elección. Hoy día ya no, Es decir, el pueblo boliviano no solamente opta por una candidatura político-partidaria, también decide por personas que tienen que tener una trayectoria, un perfil de dirección de una entidad pública subnacional, en este caso, una propuesta programática y estratégica, una trayectoria seguramente, una trayectoria límpida en lo ético, una trayectoria esclarecida en lo político, y sobre todo una propuesta programática que sea muy acorde a las necesidades de la gente, ¿no es cierto? Entonces, en muchos casos ha habido equívocos, eso es correcto, y sería una ceguera no aceptarlo. ¿Qué hay que hacer de aquí en adelante? Quienes hablan de una depuración, quienes hablan de poder establecer realmente gente que esté comprometida con el movimiento al socialismo, porque mucha gente que ha sido candidata o que está en función de gobierno ni siquiera es militante del MAS, ¿no?
Sí, pero desde mi punto de vista, digamos, en el caso mío, eh, eso no es lo grave. Lo grave, lo más grave es enfrentar tres amenazas que tiene cualquier revolución. La historia de la humanidad nos ha mostrado que en el caso del bloque socialista de Europa del Este, que en el caso de Nicaragua, que en el caso de la China, que en el caso de varios otros procesos socialistas, ¿no es cierto? Los tres enemigos que han aparecido en determinado momento en esos procesos se llaman, primero, corrupción, segundo, faccionalismo o divisionismo, fragmentacionismo, y tercero, burocracia, ¿no? Cuando una revolución es penetrada por la corrupción, la burocracia o el faccionalismo, esa revolución va a tender a abortar. Cuando un partido político que se postula revolucionario, progresista, y vamos a tomar el concepto de Trotsky, que la revolución es permanente, ¿no es cierto? Porque obviamente hace un par de años atrás no había pandemia, entonces ahora tenemos pandemia y tenemos que tener respuestas muy contundentes para transformar el sistema de salud integralmente. Hace un par de años atrás, de repente muchos fenómenos del mundo no han adquirido la notoriedad que tienen ahora, la revolución digital, por ejemplo, y las distancias entre países que han transitado a estos procesos y los países que estamos por fuera. Entonces el mundo cada vez nos plantea nuevos desafíos, y si no tenemos la visión y la capacidad para posicionarnos en ese contexto, para liderar políticas sociales y hacerlo de manera ética y transparente, estamos perdidos. ¿Qué debe hacer a su juicio el presidente del Estado? Usted es una persona, decía el exministro Quintana hace algunos días atrás, que Ejército rescinde de sus mejores soldados y de sus mejores generales. Ustedes han estado en la función de gobierno durante más de una década, casi una década. ¿Qué cree usted, como una persona que ha estado ya en la administración pública, que se debe hacer en estos momentos? Porque, mire usted, se ha destituido, obligado al exministro de Desarrollo Rural y Tierras, han pasado casi 4 o 5 días y hasta ahora no hay nueva autoridad, porque obviamente hay quienes están tratando de imponer, sugerir los nombres o el nombre de la nueva autoridad de gobierno. Eso se ve mal ante la gente. Sí, definitivamente, Junior. Primero que hay que felicitar lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Es decir, el Ministerio de Gobierno, que ha hecho un seguimiento, una investigación, y que ha demostrado infraganti la comisión de un delito grave por parte de una autoridad vinculada al órgano ejecutivo. O sea, ese es un elemento que hay que destacar. Se ha empezado a especular que cómo un ministro le va a hacer eso a su colega, que deben haber exministros de Evo que están por detrás de esto, que no sé qué. Esas son tonterías, ¿no es cierto? La corrupción se la condena y se la castiga, no se la justifica bajo ningún argumento. Y si el ministro de Gobierno ha decidido hacer esa investigación, hay que saludar esa iniciativa y hay que darle todo el espaldarazo, ¿no es cierto?, para que dé continuidad a ese tipo de acciones. Porque cuando alguien lucha contra la corrupción, no solamente está defendiendo a su gobierno, no solamente está defendiendo a su partido, está defendiendo a su pueblo y está defendiendo a su patria. Segundo, Junior, yo diría que el MAS tiene que hacer una profunda evaluación. Saludo las expresiones contundentes del presidente Evo Morales, que ha señalado que no va a haber miramientos con los corruptos, ¿no es cierto? Lo ha dicho públicamente en las últimas horas y yo saludo y respaldo totalmente esa iniciativa. El MAS no puede transar con la corrupción, ¿no es cierto? El MAS tiene que declararle la guerra sin cuartel a los corruptos, y el MAS, si tiene que depurarse como partido o como estructura de gobierno, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad del manejo estatal, peor en una coyuntura de crisis humanitaria mundial, ¿no es cierto?, es enorme, ¿no es cierto? Y hay que estar a la altura de esa responsabilidad. Entonces, si es necesario hacer depuración, hay que hacer depuración,
Pero si la depuración inclusive es insuficiente y hay que hacer una purga, hay que hacer una purga. O sea, los países nos han demostrado en su experiencia que procesos revolucionarios o procesos en específico, por ejemplo, en lucha contra el narcotráfico, en el caso colombiano, cuando se ha tenido que hacer purgas, se las hace las purgas, cueste lo que cueste, ¿no es cierto? Porque es mejor hacer una depuración o una purga ahora que lamentar la frustración y el aborto de un proceso revolucionario de lo más grande que ha concebido la historia de Bolivia en el ciclo anterior de los 14 años, cuyos costos son costos para las generaciones y para el país, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que tener mano dura. Y sobre lo último que apuntaba Junior, si me permites, no pueden las decisiones corporativas definir la integración de las estructuras de la gestión pública. O sea, eso es una distorsión que va a pasar factura más temprano que tarde, porque resulta que cuando por presiones corporativas se imponen caprichos, una persona, otra, se veta uno u otro, en fin, ¿qué se está haciendo? Se está priorizando el interés del grupo, el interés corporativo, el interés de algunas personas, ¿no es cierto? Que de paso se menciona que cobran por la designación de cargos, ¿no es cierto? Firman votos resolutivos para apoyar a alguien y le cobran a esa persona. Y si alguien paga, ¿no es cierto?, luego va a ir a la gestión pública a recuperar su inversión, entre comillas. O sea, eso es una barbaridad inaceptable, ¿no es cierto? Pero lo que es peor, esa persona que ha sido impuesta a capricho por presión corporativa no va a hacer una buena gestión pública con seguridad. Porque cuando una persona es designada en un cargo sin tener el perfil, la experiencia, la orientación, la mirada estratégica para desempeñarlo, seguramente va a fracasar, pero nada sería que fracase como persona, ¿no es cierto? El problema es que como pueblo boliviano nosotros retrocedemos y nos frustramos. ¿Qué debe hacer entonces el presidente Arce? ¿No debe ceder a las imposiciones? ¿No debe ceder a las presiones de algunos sectores que están empezando a sacar los avales como pan caliente del horno? Exactamente, pero lo que es más grave, Junior, mire, hay el aval del Bloque Oriente, ¿no es cierto?, firmado por los dirigentes del Bloque Oriente, por este señor Cuellar, que le gusta la televisión, ¿no es cierto?, apoyando la postulación de un señor para el Ministerio de Obras Públicas. Mauricio Ayala Pinto. Esta persona fue viceministro de Murillo. Esta persona duró 48 horas en el cargo. ¿Por qué duró 48 horas en el cargo? Porque estaba en la lista de buscados de la DEA. ¿No es cierto? Entonces, eso es muy grave que algunos dirigentes estén recibiendo financiamientos de personas con antecedentes delictivos y las estén pretendiendo imponer a altos cargos de responsabilidad estatal. Eso es demasiado grave. O sea, si estamos en esa situación, estamos ante un escenario complejo y gravísimo. El presidente debe consultar, evidentemente, debe consensuar, inclusive siempre va a ser bienvenida la sugerencia de nombres de personas. El presidente debe reunirse con las organizaciones sociales, el presidente Arce, como lo hacía el presidente Evo, lo viene haciendo el presidente Arce también, para consultar expectativas, necesidades programáticas, ¿no es cierto? Pero luego el presidente no debe dejarse imponer, porque resulta que a título de imposición y, como usted decía, con votos resolutivos que salen como pan de un horno caliente, ¿no es cierto?, se está devaluando la función dirigencial, se está devaluando la perspectiva estratégica de las organizaciones sociales. Y luego, para justificar, salen y dicen, no, algunas voces dirán, no, este es un traidor que permitió el golpe de Estado, no controló a la policía, ¿no es cierto? Eso a mí me tiene sin cuidado. ¿Sabe por qué? Porque con estos hechos objetivamente se ha demostrado quiénes tenían vínculos con el señor Murillo, quiénes gozaban de la protección del señor Murillo. Sería bien, ¿no es cierto?, que ahora las autoridades hagan una investigación, las instancias competentes, y nos muestren los nexos de este señor Ayala con
el anterior régimen y los nexos que mantiene con algunos dirigentes sociales o dirigentes del MAS, ¿no es cierto? Y si transparentamos esta situación, nos vamos a dar cuenta quiénes habían tenido cobertura con los golpistas, quiénes fueron los verdaderos traidores y quiénes están ahora pretendiendo imponer y mercantilizar, corromper la gestión pública y el proceso revolucionario. Pero ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la fiscalía? Sucede que se han denunciado N casos de presunta corrupción durante el gobierno de Yanine Áñez. Para hablar un poco de YPFB, por ejemplo, una adenda, la compra de unos consultorios móviles, se habló también del denominado golpe de Estado, de algunos negociados que se hicieron desde diferentes carteras de Estado, pero sucede que o es que va muy lenta la justicia y la investigación, o es que sencillamente no le interesan a los actuales personeros de gobierno investigar lo que sucedió durante el gobierno de Áñez. Es más, casi todos están ya afuera, ¿no? La única que se dejó agarrar, porque no se fue, porque no quiso, fue Yanine Áñez, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. El resto ya no está en el país, don Carlos. Sí, evidentemente, y parece que los chinos que aparecen también en videos ahora últimamente ya se han escapado del país. Pero bueno, volvamos al régimen anterior. En el régimen anterior ha sido el imperio de la penalidad, ¿no es cierto? Es decir, familiares utilizando aviones para trasladar a los amigos de la muchacha para celebrar su cumpleaños, ministros trasladando a las novias en aviones del Estado. O sea, no, eso es una barbaridad. Cobertura al narcotráfico, extorsiones, sobreprecios, compras chutas, intermediarios, la figura de los intermediarios que eran los amigotes que inflaban los precios de las compras públicas. O sea, eso es inaceptable. Es una página negra. Yo no sé qué fue lo peor que hicieron los golpistas. El golpe, la vulneración de los derechos humanos, la corrupción pública. O sea, obviamente la vulneración de los derechos humanos está muy presente, sobre todo en el mundo rural, que fue el que lo soportó, pero la corrupción pública está presente en el imaginario de todas las personas, ¿no es cierto? Por eso se cayeron tan rápido. O sea, los golpistas nos han dejado una lección. Cuando se incurre en corrupción, porque el mundo moderno, ¿no es cierto?, ahora a través de este instrumento mágico que es un teléfono móvil, puede registrar todo, puede comunicar todo, ¿no es cierto? ¿Quiénes hacían las denuncias en el gobierno de Áñez? Sus propios funcionarios, a los que no les llegaba la rodaja de la torta, ¿no es cierto? Ellos eran los primeros en denunciar. ¿Quiénes son los que denuncian ahora? Los hechos de corrupción también salen desde adentro, no han salido desde la oposición, ¿no es cierto? Entonces esta lección tenemos que tenerla presente, pero la justicia no pasa nada, porque la justicia es parte de la corrupción, lamentablemente, hay que decirlo así. O sea, una institución que está profundamente sumida en la corrupción, una institución que está en crisis moral, en crisis ética, ¿no es cierto?, no va a resolver ni transparentar nada de los hechos de corrupción que han sucedido. Lamentablemente el sistema de justicia boliviana está atravesando su peor crisis, ¿no es cierto? Y si la gente no tuviera miedo, la gente saldría a los medios de comunicación y diría, tal juez, tal fiscal me ha pedido de $10,000 para arriba, ¿no es cierto? Porque además estos son golosos, no les gusta conformarse con $1,000, con $5,000, ¿no es cierto? Estos cobran $10,000, cobran $20,000, piden $50,000, se orientan fundamentalmente a los procesos donde se mueven muchas cifras económicas para extorsionar a las partes, ¿no es cierto? Eso es realmente lamentable, es terrible, y obviamente si resulta que el sistema de justicia, no voy a poner a todos en la misma bolsa, seguramente hay gente muy honorable, seguramente hay gente que ha hecho carrera judicial, seguramente hay gente que ha dedicado toda su vida y su profesión y ha sacrificado muchas cosas por una carrera judicial, ¿no es cierto? Pero lamentablemente esa es la excepción desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Entonces obviamente también una tarea revolucionaria urgente en la agenda estratégica es una profunda transformación de la justicia, porque este sistema de justicia no nos sirve. Don Carlos, usted era ministro de gobierno cuando llega Jorge Roca Suárez. ¿Cómo ha visto estos últimos antecedentes? Ha sido detenido en Perú, pero sucede que ahora se le está tratando de ligar a autoridades electas en el PENI
manifestando de que de alguna manera habían sido financiadas sus campañas. Hay fotografías, hay imágenes de gente ligada a Jorge Roca Suárez, incluso a la señora Mayerlin Castedo. Y gravísimo, Junior, gravísimo. Yo partiría de una afirmación. El Estado boliviano en este momento, ha sido rebasado por el narcotráfico en el departamento del Beni. Que haya habido una liberación de narcotraficantes y una cobertura en la época de los golpistas, eso es evidente, como antecedente. Pero no se ha podido retomar el control en el departamento del Beni en la lucha contra el narcotráfico. Por eso los peces gordos del narcotráfico, Lima Lobo, Techo de Paja, ¿no es cierto?, no caen en Bolivia. En Bolivia se han campeado, en Bolivia han financiado campañas electorales, ¿no es cierto?, que aparezcan nuevas autoridades electas en el departamento del Beni, la hija alcaldesa, ¿no es cierto?, el alcalde electo de Trinidad o el gobernador electo del Beni, que aparezcan en recepciones privadas con personas que estaban vinculadas al narcotráfico, que estaban cumpliendo sentencias y que luego mágicamente han aparecido liberadas, como la señora Castedo. Eso es grave, gravísimo, ¿no es cierto? Ahí sí yo tengo una crítica. Considero que en materia de lucha contra el narcotráfico nos estamos aplazando en lo que respecta al departamento del Beni. ¿Se habrá perdido la vergüenza, usted cree? Porque me recuerdo yo la década de los 90, el que aparecía en una foto con Oso Chavarría era casi que sentenciado y condenado públicamente. Pues sucede que ahora hay autoridades que aparecen de la mano, abrazados, haciendo campaña con personas ya sentenciadas por narcotráfico y parece que no pasa nada. Sí, gravísimo, gravísimo. Antes era prácticamente una fotografía, era muerte civil. Hoy día parece una anécdota. Eso también es grave, ¿no es cierto? Ese tema también tenemos que debatirlo como sociedad boliviana. Don Carlos, antes de irnos, ¿cómo ha visto usted las denuncias de presuntos hechos irregulares en el Ministerio de Obras Públicas? Un ministro que encubre a 2 de sus funcionarios, su ex director de Planificación, su ex viceministro de Transportes, que además era ex viceministro de la época de Yanine Áñez, ¿no?, que lo absuelven del proceso y por alguna razón dicen que los fiscales no notifican y finalmente después se apela, pero bueno, si no interviene un medio sucede que el ministro no se da ni por enterado. Yo siempre he respetado a Edgar Montaño, lo he considerado una gran persona, un gran militante, una gran autoridad, me ha alegrado con su designación, pero un poco quiero comentar mi experiencia. Cuando hay personas que tienen vínculos con algún hecho de corrupción, por lo menos presuntos vínculos, ahí la autoridad tiene que ser ciega, ¿no? Y tiene que entregarlos a donde corresponda. A mí me ha tocado enfrentar una coyuntura muy dura, que yo mismo denominé la red de extorsión. La red de extorsión terminó con los abogados del Ministerio de Gobierno en mi gestión. Eran abogados que no los designé yo, los había heredado, abogados al fin, que terminaron en Palmasola, ¿no es cierto? Un director del Viceministerio de Régimen Interior terminó en Palmasola. Varios directores de entidades descentralizadas terminaron en Palmasola, pero también terminó en Palmasola jueces, el presidente del órgano judicial del distrito de Santa Cruz y el fiscal de distrito de la época, ¿no es cierto? O sea, no tuvimos ningún miramiento para actuar con mano dura y constituirnos en parte perseguidora. Porque una autoridad, cuando se legitima ante la gente, cuando hay denuncias de corrupción en su ministerio, cuando se constituye en parte denunciante, en parte querellante, y cuando impulsa la investigación criminal, y obviamente si hay personas que están denunciadas, no pueden mantenerse en cargos públicos. O sea, lo primero que tienen que hacer es despojarse de su cargo público. Eso nos enseñó Evo Morales, ¿no es cierto? Despojarse de su cargo público para ser investigado imparcialmente, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, si la persona ha sido acusada erróneamente, qué sé yo, va a volver con mucha autoridad moral. Pero si la persona que está pringada
¿no es cierto?, se mantiene en el cargo público, va a generar sospecha y hasta protección. Entonces, esas personas tienen que ser alejadas del cargo público, investigadas imparcialmente, y cualquier ministerio, obras públicas en este caso, tiene que actuar con mano dura. Pero parece una broma, ¿no? Pues sucede que se reunieron en el Ministerio de Obras Públicas para negociar el porcentaje de la comisión. Y claro, el ministro dice que él los denunció, pero sucede que no dio a conocer al país a través de los medios que su director de planificación de aquel entonces, el señor Villa, y su ex viceministro de Transportes, heredado del gobierno de Áñez, fueron quienes negociaron el porcentaje de la coima o de la comisión. Y por si algo faltara, en estos momentos ya no están ninguno de los dos detenidos ni investigados, ¿no? Sí, eso es grave, ¿no? Porque obviamente que primero, personas que han tenido compromisos en función jerárquica con el régimen anterior, ¿cómo es que logran mantenerse en un nuevo régimen que es el polo opuesto de lo anterior? ¿No es cierto? La única explicación es que estas personas o han pagado dirigentes o qué sé yo, hay alguna cosa muy rara, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, estos hechos deben esclarecerse porque, reitero, el pueblo boliviano está mirando todos los días. El servidor público, más aún ministros, viceministros, servidores de alto rango, todos los días dan examen ante el pueblo. El pueblo los está mirando. Cuando alguien pretende esconder cosas, se está autoengañando, porque el pueblo los está mirando. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.